Tenemos ya aproximadamente de no reunirnos 3 viernes y vamos a entrar en este tema que es de vital importancia para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Es un tema que es muy importante poderlo tocar. ¿Y cuál es este tema que vamos a estar abordando, mi hermano? No sé cuántos viernes, pero sí vamos a tocar pues diferentes niveles en este estudio y vamos a entrar en el tema que se llama guerra espiritual. Se llama guerra espiritual. ¿Y qué vamos a estar viendo a través de este tema de guerra espiritual, mi amado hermano? Como le decía el domingo pasado, vamos a estar viendo cómo el enemigo se mueve, cómo el enemigo ataca con sus diferentes ecuaces, le puedo llamar yo, pero son sus aliados con los que él opera en esta tierra. Dice la palabra del Señor, recordando, mi amado hermano, que dice que él tiene la potestad sobre el aire y sobre las huestes de los aires. Entonces, ¿qué significa, mi amado hermano? Que usted y yo estamos en una constante pelea, en una constante lucha espiritual. Recordando lo que hablamos el domingo pasado, mi amado, esta guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades, contra, mi hermano, contra espíritus malos, mi hermano, contra gobernantes de este mundo. Y créame que es una guerra muy, muy difícil, la cual sí nosotros como cristianos vamos a ganar a través de la oración, a través del ayuno, a través de la entrega a nuestro Señor Jesucristo, peleando por medio o con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver algunos textos bíblicos a través de la palabra. Yo hoy voy a dar pues una introducción, mi amado hermano. Este viernes es de introducción. El próximo viernes pues también el pastor Aníbal nos va a estar ayudando porque un área donde él trabaja mucho y donde se ha movido mucho es en el área de la demonología, mi amado hermano. Y cuando le hablo del área de demonología, es cierto, mi amado, eso de los exorcismos, mi amado, es cierto, eso de las liberaciones. Cualquiera diría, pero parece de Hollywood. Pero no, mi amado hermano, la Biblia nos muestra a través de su palabra en el Nuevo Testamento que hubieron liberaciones de parte de Jesucristo a diferentes personas poseídas. También los apóstoles se tuvieron que enfrentar en algunas ocasiones, mi amado, a brujos, se tuvieron que enfrentar a hombres que ya vamos a ver en qué nivel jerárquico están. Porque eso es lo que vamos a estudiar, jerarquías de demonología y también jerarquía en el área espiritual de los ángeles de nuestro Señor Jesucristo. Créame que es una lucha muy fuerte, es una lucha muy, muy, muy dura, mi amado hermano, pero no se preocupe, no es para que tenga miedo. Esta lucha, mi amado, dice el Señor que nosotros la ganamos. Esta lucha nosotros ya la tenemos ganada y Jesucristo nos lo muestra a través de su palabra. Entonces, como le decía, y como hablamos el domingo pasado, cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios y venimos a pasar a ser hechos hijos de Dios, mi amado hermano, empieza una guerra constante entre Satanás y nosotros. Recuerde que esta guerra no es contra carne ni sangre, es una guerra espiritual, mi amado hermano. ¿Y por qué se le llama guerra? La palabra dice que nosotros pasamos a las filas del ejército de nuestro Señor Jesús. Eso significa, amado, que nosotros somos parte de un ejército, somos parte de esa cadena de jerarquía, mi amado hermano, en la cual hay una lucha constante en las huestes de los aires. Y mire, ¿y contra quién es nuestra mayor lucha en el área espiritual? Porque luchamos, usted sabe que luchamos contra el viejo hombre, luchamos contra el mundo, la carne, pero también tenemos esa lucha espiritual. ¿Y contra quién es la lucha espiritual, mi amado hermano? ¿Contra quién es? Es contra Satanás. ¿Y qué significa la palabra Satanás? No sé si usted sabe, la palabra Satanás significa adversario. Adversario. Y si hay un adversario, amado hermano, significa que tenemos una lucha. Entonces, a través del Nuevo Testamento, mi amado hermano, vamos a encontrar cómo Jesús y los apóstoles hicieron diferentes liberaciones. Cómo Jesús se tuvo que enfrentar, mi amado hermano, a diferentes demonios, digámoslo de esta manera, que se movían acá en la tierra. Porque como se lo dije a un inicio, la lucha es espiritual. Pero según el orden jerárquico que el enemigo tiene, no me gusta mencionar mucho el nombre de Satanás, pero bueno, el orden que el enemigo tiene, hay unos que son enviados que vienen a materializar, mi amado hermano, porque la lucha es espiritual, pero el enemigo tiene ecuaces que vienen a materializar todo lo que le estoy diciendo con respecto a personas poseídas, mi amado, a personas influenciadas, pero es un orden jerárquico el cual vamos a estudiar a través de lo largo de todos estos estudios bíblicos. Pero yo quiero que veamos qué es una guerra espiritual. ¿Qué es una guerra espiritual, mi amado hermano? Es la confrontación, escuche, la guerra espiritual es la confrontación de poderes espirituales
una guerra espiritual es la confrontación de poderes espirituales. La misma palabra lo dice, guerra espiritual. Aquí no es una guerra con armas físicas, mi amado hermano. Aquí es una guerra con armas espirituales. ¿Y cuáles son esas armas que nosotros vamos a utilizar en esta guerra? ¿Cuáles son estas armas, mi amado hermano? Lo vimos a través de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, y es la armadura de Dios. Y entre ellas, mi amado hermano, tenemos un arma poderosa como lo es la oración y la palabra de Dios. Dice la palabra que el enemigo huye al escuchar la palabra de Dios. El enemigo no puede, no soporta, amado. Donde está la palabra de Dios, dice que ahí hay libertad. Y eso es claro y eso es verídico, mi amado hermano. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero entonces, una guerra espiritual es la confrontación de poderes, mi amado hermano, espirituales, donde Dios manifiesta su soberanía. Y por eso me encanta, donde Dios manifiesta su soberanía. Y es a través de su Hijo Jesucristo, amado hermano, que Dios manifiesta su soberanía. Y es y también a través de la iglesia. ¿Sobre quién? Sobre Satanás y el mundo espiritual. Recuerde, amado, como le dije, la lucha no es contra sangre ni carne, no es contra su hermano, no es contra su amigo, mi amado, la lucha no es contra el vecino, la lucha es una lucha de poderes espirituales, el cual, mi amado hermano, si usted recuerda allá en el libro de Job, Satanás fue y se presentó delante del Dios Todopoderoso y le dijo, mira, tú ves a tu siervo Job, y le dice todavía, Dios le dice, sí, ahí está, ¿qué quieres hacer con él? Y le dice, pues como tú lo tienes bien, yo no lo puedo tocar. O sea, ¿sí quién te va a negar? Y hubo, mi amado hermano, una plática cósmica en ese momento. Satanás venía de rodear el mundo y de ver a quién hacía caer. Pero hubo una plática cósmica entre Satanás y Dios, mi amado hermano. Y Dios permitió esa lucha espiritual que Job llevaba. Pero Job, mi amado hermano, a través de la palabra nosotros podemos ver que quien ganó al final fue Job a través del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Así es que con esto no quiero que usted diga, ay, pero a mí me da miedo hablar de demonios, a mí me da miedo hablar de espíritus malignos. Es necesario para que usted vea contra quién estamos peleando. Y vamos a tomar un texto base de referencia. Yo voy a dar, como le digo, este viernes la introducción de este tema y luego pues el pastor Aníbal se va a encargar de seguirlo alargando y de seguir estudiando las jerarquías que tenemos a través de los espíritus, tanto en el área de los ángeles y de Dios, igual en el área de los demonios y de Satanás. Pero quiero que vaya conmigo al texto bíblico y es el que vimos, mi amado hermano, el domingo pasado, y es Efesios capítulo 6, versículo 12. Pero hoy sí lo vamos a ver y a tratar de desglosar un poquito, mi amado hermano. Efesios capítulo 6, versículo 12. Quiero que lo tenga ahí a la mano. Quiero que tenga Efesios capítulo 6, versículo 12. Y la palabra del Señor se lee y dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Escuche, estos son jerarquías. Escuche, estas son jerarquías, amado. Contra principados, dice, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Estos son un tipo de orden de jerarquía que Satanás utiliza, mi amado hermano, para poder pelear su guerra espiritual. Pero también Dios, mi amado hermano, si usted se acuerda ya en el libro de Daniel capítulo 10, el Señor le dice a Daniel, desde cuando Daniel hizo la oración, dice que él envió. Dice que él mandó ¿a quién? A un ángel. ¿A quién mandó? A un ángel, mi amado hermano. Entonces sí hay jerarquía también de los ángeles. Dice, yo mandé, dice la respuesta, para que llegara a ti. ¿A quién? A Gabriel. Mandó a Gabriel. ¿Para qué? Con la respuesta. ¿Por qué mandó el Señor a un ángel de alta jerarquía como Gabriel? Porque este es un arcángel de alta jerarquía. ¿Por qué? Porque Dios sabía que iba a haber una oposición grande. ¿Dónde? En las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes, mi amado hermano? Las regiones celestes son entre la tierra y el cielo azul que usted mira. Recuerde que hay tres tipos de cielo. O en el tercer cielo donde habita nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y recuerde que hasta donde sus ojos logran ver las regiones celestes, eso es gobernado por Satanás y sus ecuaces. Entonces ahí va a haber una gran oposición y Dios por eso mandó un arcángel de alta jerarquía como lo era Gabriel. Entonces también, como les digo, vamos a ver esa jerarquía de ángeles también. Pero mire, me llama la atención, como le decía, amado hermano, que a través del Nuevo Testamento podemos ver
cómo esta lucha, mi amado hermano, comienza desde el principio allá cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra. ¿Y cómo se lo compruebo, amado? Yo quiero que vaya conmigo a la palabra. Como le digo, esta es una introducción. Vamos a ver algo así rápido para que usted pueda hacerse una idea, mi amado. Y quiero que vaya conmigo a la palabra y vaya a ver allá Lucas capítulo 8. Vaya a ver, mi amado hermano, a Lucas capítulo 8. Vamos a ir ahí atrasito en la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, mi amado hermano, capítulo 8, versículos 26 al 30. 26 al 30. En este párrafo, mi amado hermano, de la palabra de Dios, vemos cómo Jesucristo, mi amado hermano, se tuvo que enfrentar a una legión de demonios. ¿Y qué son legión de demonios? Esos son los seres espirituales de maldad. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero mire, aquí vamos a ver cómo el Señor se enfrentó a una legión de demonios. Y para que vaya conmigo y vean la palabra de Dios, dice en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 26, para que vea que la guerra es espiritual, mi amado, la guerra es espiritual. Y dice, el endemoniado Gadareno. Y dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, que dice endemoniado. Así es que no tenga miedo de tocar estos temas porque es importante tocarlos, mi amado. Más atrás, si usted se recuerda, también los apóstoles, el Señor los reprendió porque no pudieron echar fuera a un demonio. Imagínense, a un demonio que se había apoderado de un joven, y el padre le pidió a Jesucristo y le dijo, Jesús le dice, mi hijo está enfermo, sánalo, porque padece de convulsiones. Y era un demonio, imagínense, un demonio. Y los apóstoles no pudieron expulsarlo, y el Señor le dice, ¿hasta cuándo habré de soportarlos? De generación, le dice generación de que no tienen fe, que no tienen fe. Entonces vamos a ver que la fe es primordial para también poder pelear esta guerra, mi amado hermano. Pero sigamos en el texto, y dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, dice que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Escuche, estos demonios, mi amado hermano, si no son expulsados, porque usted y yo podemos expulsar también. Ojo, no todos estamos capacitados para eso, mi amado hermano, no todos estamos en esa capacidad, porque hay que prepararse, amado hermano, para poder decir, voy a echar fuera un demonio o me voy a enfrentar al enemigo de esta manera. Hay que estar muy preparado. Pero quiero que sigamos, y dice, al llegar a la tierra, dice, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, escuche, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, dice, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Mire, mi amado hermano, podemos ver cómo Satanás reconoce al Hijo de Dios. Asimismo, Satanás reconoce a un Hijo de Dios que camina derecho y que puede, mi amado hermano, hacer este tipo de cosas, como expulsar demonios, confrontar los brujos, mi amado hermano. El Señor nos ha dado el Espíritu para que nosotros podamos hacer todo eso. El Señor dijo en su palabra, yo me voy, pero dejo en vosotros a uno más poderoso, porque es mi Espíritu que queda dentro de usted, dijo el Señor. Así es que ustedes lo pueden hacer también. Entonces vemos, mi amado hermano, que la lucha no era contra la persona, no era contra el hombre que dice ahí, viene un hombre de la ciudad. La lucha no era contra ese hombre, amado hermano, porque quienes reconocieron a Jesús no fue el hombre. Quienes hablaron en ese momento, ¿quiénes fueron? Los demonios. Fue la legión de demonios que andaba ahí en ese hombre que reconoció a Jesucristo. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? Que también hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo va a reconocer a un hijo de Dios. El enemigo peligroso, mi amado hermano, y pueda desenmascararlo a uno enfrente de las personas. El enemigo es peligroso y pueda venir a sacar nuestros trapos más ocultos, mi amado hermano. Por eso tenemos que tratar de caminar en integridad y tratar de caminar, mi amado hermano, delante del Señor de la mejor manera, porque es necesario. Mire, me sorprende, y el Señor le dice, vamos al 30, le dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Escuche, oiga. Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él.
Mi amado, una legión, usted y yo hemos estudiado en otras ocasiones que una legión puede ser, mi amado hermano, más o menos entre 6,000, 4,500 a 6,000 demonios dentro de esta persona. ¿De dónde viene la palabra legión? La palabra legión viene, mi amado hermano, del ejército de los romanos. Del ejército de los romanos. Estaba compuesto por legiones. Entonces, para tener una idea de cuántos demonios habían dentro, se manifiesta con la palabra legión. Legión. Y usted se pone a pensar, uy, ese hombre andaba cargando aproximadamente entre 4,500 a 6,000 demonios, mi amado hermano. Se pone a pensar usted. O sea, no era cualquiera el que tenía que expulsar a todos ellos. Pero vemos más adelante en la historia que viene el Señor y dice, bueno, te vas fuera. ¿Y qué le dijeron? No, pero permítenos que nos vayamos al hato de cerdos. Y usted conoce la historia. Y entonces, ¿y qué sucedió? Los demonios tuvieron que salir, porque cuando un hijo de Dios, mi amado hermano, viene y expulsa con la autoridad del Espíritu Santo, los demonios tienen que huir. Me preguntará, pastor, ¿usted alguna vez ha vivido eso? ¿Alguna vez lo ha pasado? En un par de ocasiones, mi amado hermano, me ha tocado tener que enfrentar de manera frontal a los demonios de Satanás. Y quiere que le diga algo. En esas 2 o 3 ocasiones hemos ganado la batalla. ¿Por qué? Porque el Señor es el que da la victoria. No es el hombre, es Dios. Es el Espíritu Santo que andamos portando dentro. Pero mire, quiero que vaya conmigo a Lucas, más adelantito también, mi hermano, para que vea. Y también me llamó la atención esto. Hay demonios que provocan enfermedades. Mi hermano. Justo como le pasó a Job. ¿Se recuerda? Pero más adelantito, ahí en Lucas capítulo 13, para que vea contra quién es la lucha, mi amado hermano. La lucha no es contra el hombre, no es contra sangre ni carne, es contra espíritus. Dice en Lucas capítulo 13, versículo 11. Yo quiero que vea, mi amado hermano, cómo comienza el versículo 11. Dice, y había allí una mujer, dice, que desde hacía 18 años tenía espíritu ¿de qué? De enfermedad. Ahí no le está diciendo que la mujer estaba peleando contra la enfermedad. Estaba peleando contra espíritus de enfermedad, dice. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué le dijo el Señor? Mujer, eres libre, porque el único que nos da libertad es Jesucristo. El único que va a hacer, mi amado hermano, que usted y yo tengamos la potestad para expulsar demonios es Jesucristo. El único que va a hacer que tengamos la potestad para echar fuera espíritus de maldad es Jesucristo, mi amado hermano. Como le digo, me llamaba la atención que dice un espíritu de enfermedad. Un espíritu de enfermedad. Claro, hermano, no le van a ir a achacar todas las enfermedades tampoco al enemigo, porque hay enfermedades que nosotros mismos nos las buscamos. Lastimosamente hay enfermedades que nosotros mismos pues somos propicios a que nos den por nuestra mala alimentación, por nuestra manera de vivir, por nuestro desorden, mi hermano. Alguien que toma mucho pues le va a dar cirrosis en el hígado. O sea, pero hay enfermedades que sí, mi amado hermano, son por espíritus demoníacos, los cuales tenemos la autoridad para poder echar fuera. Por eso, mi amado hermano, cuando llega un enfermo a la casa de Dios, hay que pedir el discernimiento de Dios. Si es que este enfermo tiene algún espíritu de enfermedad, y en el nombre de Jesús podemos echar fuera esa enfermedad. En el nombre de Jesús, no se le olvide. Y mire, pero usted me está diciendo, pastor, pero me está hablando de Jesús. O sea, ¿quién era Jesucristo, pastor? Si él era, o sea, es Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a ver más adelante, mi amado hermano, y vaya conmigo a Hechos capítulo 13, para que usted pueda ver, mi amado hermano, que también el Señor nos dio la potestad para poder echar fuera demonios. Por eso el Señor se molestó con los apóstoles cuando no pudieron echar fuera al espíritu malo que tenía el joven. Por eso el Señor se molestó, le dijo, generación que no cree y de incrédulo, le dijo. Pero mire, pero cuando ya el Espíritu de Dios está dentro del hombre, hay un cambio, hay diferencia, mire. ¿Y por qué? Porque la guerra es espiritual y lo espiritual se discierne en lo espiritual. Lo carnal no puede discernir lo espiritual, recuerde eso. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 13, versículo 6. Hechos capítulo 13, versículo 6. Y si lo tiene, mi amado hermano, lo lee conmigo y dice la palabra de Dios. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a un cierto mago falso profeta, judío, dice, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, dice, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas y el mago, pues así se traduce su nombre. Mire, mi amado hermano, aquí
Pedro llega a esta isla, mi amado hermano, porque estaban sucediendo cosas que no eran cosas de parte de Dios. Este mago hacía sanidades. Yo se lo dije el domingo. Los brujos, los magos, los hechiceros hacen sanidades. Este brujo hacía sanidades, hacía prodigios. Hay diferencia entre sanidad y prodigio. Sanidad, mi amado hermano, es una sanidad de una enfermedad. Prodigio, digamos, le voy a dar un ejemplo de prodigio. Es una persona que no tiene la pierna y de repente le empieza a crecer la pierna. Ese es un prodigio, mi amado hermano, que de un ñuñuquito, no sé cómo le llama usted en su país, de repente de ahí empieza a salir carne y hueso y empieza a crecer. Esos son prodigios. Esos son prodigios, mi hermano. Son cosas sorprendentes. Son cosas que le digo que a cualquiera pueden dejar. Dios, o sea, este hombre sí verdaderamente es un hijo de Dios. Pero estamos viendo que este era un mago, un brujo, mi amado hermano. Pero cuando vio a Pedro, mi amado hermano, dice a Pablo y a Pedro también, mi amado, dice de que la palabra de que dice que quiso. Y vamos a leer, dice el 8, pero resistía Elimás, dice mago, pues así traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, era Pablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, escucha, amado, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Mi amado, le llamó hijo del diablo. Oiga bien. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces, ¿qué significa? El que es amigo de Dios está en enemistad también con el mundo. Así que Pablo no era Pedro, era Pablo. Él dice, oh, hijo del diablo. Mire, dice Pablo, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la batalla es espiritual y tuvo que enfrentar a este espíritu, mi amado hermano. Así que podemos ver y así puede usted investigar, vaya así, empieza a investigar las veces que se tuvieron que enfrentar, mi amado, los apóstoles con diferentes brujos, con diferentes magos, con diferentes espíritus de maldad, mi amado hermano, y que los apóstoles en el nombre de Jesús pudieron echar fuera. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Recuerde, esta lucha no es contra sangre ni carne, es contra huestes de maldad. Y quiero que volvamos ahí, mi amado hermano, a Efesios. Vaya y regresemos a Efesios. Vamos a hablar un poco de Efesios, mi amado hermano. Vamos a ir a Efesios, capítulo 6, versículo 12. Y dice, oiga, me encanta. Vamos a desglosar un poquito este verso y nos vamos a quedar aquí. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Está claro, no tenemos lucha contra hombres, tenemos lucha espiritual. Dice, sino contra principados. Pastor, ¿qué son los principados? ¿Qué son los principados, pastor? Quiero que si usted quiera anotar, mi amado hermano, yo tengo una definición que encontré, la busqué conforme a la Biblia también. Y los principados, mi amado hermano, oiga, los principados son demonios gobernantes que tienen autoridad. Y estos son puestos por Satanás para poder dominar los países, incluso continentes. Estos se posicionan en un orden jerárquico alto en el ejército de Satanás. Mi amado hermano, como dice, los principados son un orden jerárquico muy alto en el ejército del enemigo. Ellos tienen un orden jerárquico muy alto y son los principados. Y le digo, son demonios gobernantes que tienen autoridad y están puestos en diferentes ángulos de los países, incluso de los continentes. O sea que estos son los que dicen, anda vos, anda vos, anda vos, y ahí van los demás. Ya vamos a ver quiénes son los que van en ese orden y quiénes son los enviados, mi amado hermano. Si al final llegan hasta los gatos, que son los que quieren venir a asustarnos a nosotros, pero en el nombre de Jesús no van a poder. Dice la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y dice, contra potestades. Escuche, potestades. ¿Qué son las potestades, pastor? Oiga, son entidades de segunda jerarquía, angelical o espiritual demoníaca. Estos son los que permanecen en nuestro plano, dice, finito de la realidad, para dominar ciudades. Y estos controlan muchas veces el equilibrio físico. ¿Qué hacen estos? Estos son los que pueden hacer que haya manifestaciones en lo físico, en lo terrenal, en el plano terrenal. Y dice, vuelvo a repetir, potestades son entidades de segunda jerarquía, angelical o espiritual demoníaca. Estos son los que permanecen en el plano finito de la realidad para dominar ciudades. Y estas controlan muchas veces el equilibrio físico. O sea que se manifiestan de manera física para poder inducir al hombre al mal
estas potestades se fortalecen según nosotros le demos la autoridad. Oiga, las potestades se fortalecen dependiendo de cuánto usted le dé la gobernabilidad a ellos. Por eso, si usted alimenta el espíritu va a ganar. Oiga, ¿por qué? Porque ellos, mi hermano, tienen la autoridad para poder controlar la brujería, la idolatría, la homosexualidad, la violencia, la lascivia, las tentaciones de la carne, tal como lo dicen en Gálatas. Dígame, pastor. Cuando se habla del plano finito, se habla del plano de lo mortal. Exacto, pero gracias. Eso encierra todo lo que es el plan, el círculo de lo que es el espíritu humano mortal. Perfecto. Bueno, mi hermano, escuche, el área esta donde dice finito es eso, mi hermano. Es un área física, el área de nosotros. Perfecto. Y dice la palabra del Señor, contra principados, contra potestades, dice, contra los gobernadores de las tinieblas. El tiempo se está acabando, quiero terminar solo con esto. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Quiénes son los gobernadores de las tinieblas? Yo quiero darle esta introducción para que ya el próximo viernes se retome esto de lleno. Dice, gobernadores de las tinieblas. Estos son, dice, seres aún más numerosos que las potestades, las cuales trabajan bajo un nivel de mando medio. O sea, que estos le obedecen a las potestades, mi amado hermano, para que vayan a atentar con brujería, con idolatría, con homosexualidad, mi amado hermano, con violencia, con lascivia, todos los deseos de la carne que usted puede ver en el libro de Gálatas, en la epístola de Gálatas. Estos son los que se encargan, los gobernantes de las tinieblas. De eso se encarga, mi amado hermano. Pero mire, también dice la palabra y sigue, dice, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Oiga, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Escuche, ¿quiénes son estos? Los seres espirituales de maldad. Escuche bien, estos son una inmensa multitud. Mi hermano, estos son todos los gatos, digámoslo así, no gatos de animales, toda la gatada que Satanás tiene. Tiene el orden jerárquico, tiene, mi amado hermano, los principados, las potestades, los gobernantes de las tinieblas, y vienen los gatillos, los que quieren venirnos a asustar a nosotros, mi amado hermano. Y estos son una inmensa multitud, estos son miles. ¿Qué le dijo el Señor? Estos son los que tenía el endemoniado de Gadareno. ¿Qué le dijo? ¿Qué tienen? Legiones. Son miles y miles y miles, mi amado hermano, que andan alrededor del mundo viendo a quién hacen caer. Entonces, estos son una inmensa multitud, dice, de seres malignos que están bajo el mando de los gobernadores de las tinieblas. Son los que, dice, comúnmente llamamos demonios. ¿Qué fue lo que le dijo el endemoniado? La palabra ya lo dice, el endemoniado gadareno. ¿Quiénes somos? Legiones. Entonces, ¿son legiones de qué? De demonios. Estos son los que se apoderan de la gente. Estos son los que vienen y pueden apoderarse de un cuerpo. Ojo, no puede apoderarse de un cristiano, porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero sí pueden influenciarnos, mi hermano, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero mire, dice, y son los que se apoderan de las personas, dice, los que poseen o influencian incluso a los hijos de Dios. Entonces, cuando usted vea, mi hermano, un endemoniado, cuando usted ve a alguien que está poseído, casi siempre va a ser, mi hermano, por las huestes de las espirituales de maldad. Pocas veces un demonio de alta jerarquía va a poseer a una persona, pero lo puede hacer. Lo puede hacer, mi hermano. Por eso es que muchas veces va a ser difícil, hasta 1, 2, 3, 4, 5 veces, de tener que expulsar a un gobernante o a una entidad tan poderosa como puede ser, mi hermano, una potestad o un principado. Pero son pocas veces. Ellos casi siempre mandan. Ellos mandan. No, ellos casi nunca se apoderan. Ellos prefieren mandar a las huestes espirituales. Pero esto no significa que ellos tampoco lo puedan hacer. Ellos también lo pueden hacer. Y por eso muchas veces es muy difícil tratar de expulsarlos cuando tienen ese nivel de jerarquía. Mi amado hermano, el área espiritual es un área muy, muy poderosa. El área espiritual es un área verdadera. El área espiritual es un área que se manifiesta hasta el día de hoy, mi amado hermano, y lo podemos ver a través de la palabra de Dios. Esta era una introducción que yo quería dar en este tema. Como les digo, el próximo viernes vamos a seguir estudiando y profundizando en cada una de las jerarquías, porque cada una de las jerarquías tiene diferentes raíces o diferentes ramas, mi amado hermano, que vamos a estudiar. Yo solo le digo, no tema, mi amado hermano, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está fuera de vosotros. No tenga miedo de tocar estos temas. Claro, pues como hablábamos con el pastor Aníbal, se va a llegar hasta donde los hermanos permitan, donde cada quien quiera pues seguir conociendo del tema del área de la guerra espiritual. Pero solo quiero decirle, mi amado hermano, tenemos un Dios poderoso.
Tenemos un Dios sobrenatural. Tenemos un Dios que dejó a su Espíritu Santo dentro de nosotros para pelear esta lucha. Los apóstoles no pudieron hacerlo porque no tuvieron la fe suficiente. Pero más adelante en el libro de los Hechos vemos como Pablo, como Pedro, como Felipe, mi hermano, se enfrentaba a estas entidades demoníacas. Mire, solo le quiero cerrar con esto porque el tiempo se nos acabó. Quiero que usted sepa que cualquier lucha que usted enfrente espiritual la va a ganar de rodillas ante el Señor. ¿Cómo de rodillas? Orando, ayunando y leyendo la palabra de Dios. Porque ¿cómo va a enfrentarlos usted? Con la palabra de Dios. ¿Cómo usted los va a resistir? Con la oración. ¿Cómo usted va a fortalecer su espíritu? A través del ayuno. Es fundamental que un cristiano evangélico, un hijo de Jesús, un hijo de Dios tenga, mi hermano, que tener estos 3 hábitos principales. Ayuno, oración, mi amado hermano, ayuno, oración, lectura bíblica, y yo le voy a sumar asistencia a su iglesia. Como dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mi amado, el tema pues lo voy a dejar hasta acá. Era una introducción que le estaba dando en esta área. Dios me los bendiga en gran manera. Gracias por estar ahí. La paz del Señor en sus corazones y gracias por conectarse con nosotros. Voy a compartirlo en YouTube después esta introducción para que usted pues si quiere seguir anotando. Pero le invito, mi amado. Es un tema muy interesante, es un tema bastante bueno, el cual conocer contra quién peleamos, contra quién nos enfrentamos, contra qué jerarquía estamos luchando, sin perder de vista, mi amado, que en Jesús somos más que vencedores. Que el Señor me lo bendiga. Gracias por estar ahí. Vamos a terminar pues en oración, mi amado hermano. Si la transmisión se corta, pues entonces usted sigue pues orando y cierra la oración en su hogar. Gracias. Le espero el próximo viernes a la misma hora, 8 de la noche. Si es que el Señor no ha venido antes por cada uno de nosotros. Así que vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Papito lindo, gracias por permitirnos, Señor, indagar y entrar en esta área, Padre amado, de lo que es, Señor Jesucristo, el área espiritual. Sabemos que es un área, Señor, tan real, es un área tan verdadera, Padre amado, que muchas veces evitamos tocar por el mismo temor, Señor, que tenemos, Padre amado, de enfrentar de una forma frontal al enemigo. Pero, Señor, desde el momento que nosotros aceptamos ser tus hijos, Señor, nos convertimos al ejército de Jesucristo y sabemos que tenemos que luchar esta buena batalla de la fe. Mi amado Señor, la gloria y la honra son suyas, le pertenecen, Señor, y permítanos el próximo viernes poder ahondar más en este tema, Señor, poder ahondar más en esta palabra, Padre bendito, poder estar, Señor, presentes y entender contra quién peleamos, mi amado Señor. Padre, ahora hemos podido ver lo que dice Efesios capítulo 6, mi amado Señor, que tenemos lucha, mi amado Señor, contra potestades, contra principados, contra gobernantes de este siglo y contra espíritus de maldad de las regiones celestes, mi amado Señor. Gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mi amado hermano, por estar ahí. Le invito a que se conecte el próximo viernes para poder seguir estudiando el tema guerra espiritual. Que el Señor me lo bendiga. Shalom.